A ver, ¿cómo cuenta una ciudad su propia historia? En Medellín, la respuesta no está en los libros, está escrita en sus calles, en sus plazas, incluso en sus montañas. Hoy vamos a hacer un recorrido muy especial, una guía por los lugares que nos cuentan una de las transformaciones urbanas más alucinantes del mundo, el renacer de Medellín. Y es que la pregunta tiene miga, ¿eh? ¿De verdad puede una ciudad reescribir su propia historia? ¿Un lugar marcado por un pasado tan complicado puede darle la vuelta por completo a su destino? Pues en Medellín la respuesta no es un simple sí, es algo que se ve, se toca y sobre todo se respira en cada rincón. Así que venga, vamos a descubrirlo. Pensemos en este viaje como si abriéramos un libro, pero un libro viviente. Cada parada que vamos a hacer, desde el centro histórico hasta las famosas comunas, es como un capítulo que nos habla de resiliencia, de innovación y, por encima de todo, de esperanza. Vamos a leer juntos esta historia increíble. Para entender Medellín, lo primero es mirar su geografía. La ciudad está literalmente abrazada, o quizá atrapada, por el valle de Aburrá, en mitad de los Andes. Estar ahí metida entre montañas siempre fue su mayor desafío, pero, como vamos a ver, también acabó siendo la clave de su increíble solución. Bueno, pues nuestra primera parada en esta guía nos lleva al corazón histórico, a la antigua villa de la Candelaria. Es justo aquí donde empezó a forjarse ese famoso carácter paisa, una mezcla única de astucia para los negocios, de amor por el trabajo y de una tenacidad que, solo puede nacer de vivir rodeado de montañas. Claro, esta identidad no surgió de la nada, se fue construyendo poco a poco. Todo empezó en el siglo XIX con los arrieros, unos tipos legendarios que a lomo de mula conquistaron estas montañas para comerciar, sobre todo con el café. Y fue ese espíritu emprendedor el que ya por los años 30 convirtió a Medellín en el motor industrial de toda Colombia. Vale, entonces, para que nos quede claro, ¿qué es ser paisa? Pues es mucho más que haber nacido allí. Es una identidad forjada entre montañas, con el comercio en la sangre y con ese espíritu incansable de los arrieros. Y quedaos con esta idea porque es el alma de la ciudad y es la clave para entender cómo lograron superar todo lo que estaba por venir. Durante décadas, el progreso en Medellín olía a industria. El humo de las grandes fábricas textiles era el símbolo del éxito. Pero esta prosperidad tenía su cara B. Atrajo a miles de personas del campo y la ciudad empezó a crecer sin ningún control por las laderas de las montañas. Y ahí se estaba gestando un nuevo problema enorme. Y fue justo ahí, en esos barrios que crecían sin parar y sin orden, donde la historia de Medellín dio un giro oscuro. La edad de oro industrial dio paso a los años del silencio, una época que iba a dejar cicatrices muy profundas en el alma de la ciudad. Y de repente, el silencio. El ruido de la industria, la energía del comercio, todo eso fue reemplazado por el miedo. Medellín estaba entrando en su capítulo más oscuro, una época que la marcaría ante el mundo durante demasiado tiempo. La crisis fue literalmente la tormenta perfecta. Por un lado, el auge del narcotráfico con la figura de Pablo Escobar. Por otro, una crisis de seguridad brutal que golpeó con muchísima fuerza a las comunas de las laderas. El resultado fue esa terrible etiqueta que lo cambió todo. Medellín, la ciudad más peligrosa del mundo. Pero, y esto es lo increíble, incluso en los peores momentos, en el corazón de su gente, la esperanza nunca se apagó del todo. Y aquí volvemos a ese carácter paisa, a esa resiliencia, porque fue precisamente esa pequeña semilla de esperanza la que germinó para dar lugar a la transformación que vino después. Y a ver, ¿cómo se combate el miedo y la exclusión? Pues la respuesta de Medellín fue una genialidad radicalmente innovadora. No se basaron solo en poner más policía o en acciones militares, no. Apostaron por el diseño, la arquitectura y la comunidad, y a esa solución le dieron un nombre: urbanismo social. El concepto es sencillísimo, pero muy potente. El problema era el aislamiento, un abismo físico y social que separaba a los barrios de las laderas del resto de la ciudad. La solución: llevar lo mejor de la ciudad, la arquitectura de calidad, la cultura, las oportunidades, precisamente a esos sitios que más lo necesitaban. La idea era literalmente conectar esos dos mundos. Y esto es algo que hoy cualquier visitante puede ver y sentir. Son los 3 pilares del cambio. Primero, la movilidad, con el famoso metro y los metrocables que trepan las montañas. ¡Una pasada! Segundo, la educación, con esos parques biblioteca impresionantes. Y tercero, la comunidad, con el símbolo quizá más potente de todos, las escaleras mecánicas al aire libre de la Comuna 13, una obra que transformó por completo la vida del barrio. Y la estrategia no es que funcionara, es que arrasó. Dejó a todo el mundo con la boca abierta. En 2013 llegó el reconocimiento global. Medellín fue nombrada la ciudad más innovadora del mundo. Era la prueba definitiva de que ese experimento audaz, el de sanar heridas con arquitectura y comunidad, había triunfado.
Toda esa transformación nos trae a la Medellín de hoy. La ciudad que te encuentras ahora si viajas ya no es una que lucha por sobrevivir, para nada. Es una capital global, vibrante, segura de sí misma, que compite en el escenario mundial de tú a tú. Y lo que mola de la Medellín moderna son sus contrastes. Es un centro de tecnología e innovación brutal. Es la capital mundial del reggaetón, un epicentro de cultura urbana. Y al mismo tiempo protege con un orgullo increíble sus tradiciones más profundas, como la de los silleteros de Santa Elena. Es, como veis, muchas ciudades en una. Pero ojo, que la historia no se detiene aquí. El éxito ha traído nuevos desafíos. Ahora tienen que gestionar su propia leyenda, enfrentarse a retos medioambientales y, sobre todo, encontrar el equilibrio con el turismo masivo para no perder esa esencia que la hace tan especial, para no morir de éxito. Quizá el mayor logro de Medellín es cómo se relaciona ahora con su pasado. La ciudad ya no huye de sus cicatrices, ya no las esconde, al contrario, las integra en su relato, y no para celebrar el dolor, sino para entenderlo y para asegurarse de que nunca, nunca más se vuelva a repetir. Al final, la historia de Medellín es la de una ciudad que aprendió a subir montañas. Y no lo hizo solo con cables de acero, sino con algo mucho más poderoso: la voluntad inquebrantable de su gente. Medellín ya nos demostró que podía escalar las montañas más difíciles. Después de haber superado un abismo tan profundo, la única pregunta que queda en el aire es: ¿cuál será la próxima cima que se proponga conquistar?